Hola, bienvenidas a mi canal de peinados. Hoy día vamos a hacer un peinado con 2 trenzas de uruguay para el pony. Yo ya tengo la división, hay que hacer una división de oreja a oreja, hay que hacer 3 reparticiones. Yo amarré el cabello para este lado y el cabello para el otro lado, para adelante. Vamos a comenzar a tejer esta hermosa trenza, peinando bien el cabello. Primero vamos a agachar un poco la cabeza más. Vamos a tomar aquí un mechón de cabello, así más o menos. Lo peinamos. De este mechón hay que peinar también el resto. Divido en dos. Vamos a sacar un mechón de aquí, de en medio, pequeñito. Lo vamos a pasar por debajo, por encima, de regreso. De esta manera, por debajo del segundo mechón, pasa por encima, de regreso. Aquí vamos a alimentar cabello tomando un pequeño mechón. Alimentamos al mechón primero. El mechoncito que viene enredando pasa por encima del primer mechón y va a pasar por debajo del segundo. Primero alimento el mechón y después paso el mechoncito que viene enredando por encima. Pasa por debajo. Alimento el mechón primero, pasando el mechoncito que viene enredando por encima. De regreso, va a pasar por debajo. Alimentamos el primer mechón del otro lado, pasando el mechoncito por encima. De esta manera, pasándolo por debajo. Nuevamente vamos alimentando cabello al mechón. Ya que hemos alimentado al mechón, pasamos el mechoncito de regreso por encima y va a pasar por debajo. Luego alimentamos el mechón primero, pasando el mechoncito de regreso por encima, pasando por debajo. Vuelvo a alimentar el mechón del lado derecho, girando el mechoncito por encima de regreso. Y aquí va a pasar por debajo. Alimentamos el mechón primero, pasando el mechoncito por encima, pasándolo, va a pasar por debajo. Nuevamente alimentamos al mechón. Hay que alimentar bien para poder de pasar el mechoncito que viene enredando de regreso por encima. Antes de pasarlo por debajo, yo voy a alimentar el mechoncito porque siento que está pequeño. De esta manera lo alimentamos. Alimentamos al mechón primero, pasando el mechón por debajo, nuevamente por encima y va a pasar por debajo. Vuelvo a alimentar el mechón. Ya que he alimentado el mechón, paso el mechoncito que viene enredando por encima. Vamos a pegar más nuestra mano al cuero cabelludo para tomar bien el cabello. Alimento el mechón primero, pasando este mechoncito por encima, por debajo. Vamos a alimentar al mechón primero del lado izquierdo, pasando el mechón por encima de regreso y por debajo. Alimento el mechón primero, después paso el mechoncito por encima y por debajo. Por encima, por debajo. Por encima de regreso, sin alimentar. Aquí vamos a añadir o vamos a alimentar al mechón pequeño, pasando al regreso por encima, por debajo. Por encima y por debajo. Por encima y por debajo. Y así sucesivamente vamos a continuar esta trenza. Vamos a sujetarla aquí con un gancho para mientras tejemos el otro lado. Pondremos un ganchito
Y así nos viene quedando este tejido. Ay, perdón. Así nos viene quedando. Es un tejido muy bonito que viene el cabello así por encima, como metidito. Si queremos hacemos 2 trencitas y si no lo que podemos hacer es invirtiendo el cabello. Vamos a dividir en 2 al principio. Sacamos otro mechón de la parte de delante, digamos que son 3. Este mechón de en medio pasa por debajo de este, regresa por encima, pasa por debajo del segundo, también regresa por encima. Vamos a darle la vuelta a salir por encima. Ahora bien, pasa por debajo. Ya que pasó por debajo, vamos a invertir cabello primero. Aquí hay que poner atención. Invertimos primero al primer mechón. Ya que hemos invertido al primer mechón, este mechón regresa por encima y va a pasar por debajo del otro. Alimentamos primero al otro mechón también, al primer mechón del lado de adelante. Ya que hemos alimentado al primer mechón de adelante, pasamos por encima de regreso. Pasamos el mechón por encima, por debajo. Volvemos a alimentar cabello primero al mechón. Ya que hayamos alimentado, pasamos el mechoncito que abraza al primer mechón primero. De esta manera, de regreso, por debajo del segundo. Vuelvo a alimentar al primer mechón, pasando el mechoncito de regreso por encima, por debajo. Y aquí volvemos a alimentar al primer mechón. Ya que hemos alimentado al primer mechón, pasamos el mechoncito por encima, por debajo. Nuevamente tomamos cabello a la parte de adelante, alimentamos al primer mechón, pasando el mechoncito por encima, por debajo. Volvemos a alimentar cabello al mechón, al primer mechón. Sacamos el mechoncito girándolo de regreso por encima. Va a pasar por debajo. Primero le alimentamos del mechón porque está un poco pequeño, entonces alimentamos el mechoncito.
de regreso y ahora va a pasar por debajo. Ya que pasó por debajo, yo alimento cabello al primer mechón, sacando el mechoncito de regreso por encima. Va a pasar por debajo y alimento el primer mechón primero del lado de adelante. Ya que alimenté, giro el mechón de regreso por encima. Aquí alimentamos al primer mechón. Bien. Después de que hayamos alimentado, pasamos el mechón de regreso por encima y por debajo. Volvemos a hacer lo mismo al otro lado. Alimentamos primero al mechón para regresar al mechoncito. Como ven, es muy facilito hacer este peinado y es un peinado muy bonito. Se van a ver sus niñas muy hermosas con este peinado. Pueden practicarlo. Muy fácil. Por encima nuevamente, por debajo. Perdón, no se miraba. Por encima, regreso, por debajo, por encima, hemos check, jala. O perfecto, ya, por encima. Suscríbanse, serán bienvenidas a mis peinados. Chao.